Bienvenidos a Sembrando Cambios, el videopodcast que te invita a descubrir el fascinante mundo del agro. Mi nombre es Carlos Beco y en el día de hoy vamos a hablar sobre un tema apasionante, los bioestimulantes. Y para hablar de eso nos acompaña una autoridad en el tema, nada menos que el ingeniero Gustavo Ferraris, ingeniero agrónomo con maestría en ciencias del suelo, experto en nutrición de cultivos, fertilidad del suelo y agricultura de precisión del INTA de Pergamino. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, Carlos, muchas gracias por la presentación. Vamos a conversar en esta charla intentando explicar a la audiencia un par de conceptos claves para entender la importancia de los bioestimulantes orgánicos. ¿Por qué no empezamos explicándole a la audiencia qué es una actividad carbono neutral? Bueno, una actividad carbono neutral consiste en igualar las emisiones que hacemos de carbono con la captura. A través de los procesos productivos, obviamente, tenemos externalidades y emisión, pero también el proceso mismo de fotosíntesis, de crecimiento de las plantas, nos permite capturar ese carbono y devolverlo al suelo a través de las actividades productivas. Y la agricultura, vaya si lo tiene, un potencial enorme, ¿no es cierto?, para la fijación y el secuestro de carbono. Seamos más específicos cuando decimos cuándo hacemos emisiones en la agricultura, ¿no? Para ser bien claro, ¿no? ¿Cuándo estamos emitiendo? Bueno, las emisiones básicamente son de dos elementos principales, el nitrógeno y el carbono. El nitrógeno se produce a través de procesos como la volatilización, la desnitrificación, que son pérdidas que tienen un efecto ambiental pero también un efecto económico. Entonces, buena de las prácticas de manejo que se han desarrollado a lo largo del tiempo han consistido en eso, ¿no? En que el nitrógeno, que es un elemento móvil en el suelo, muy inestable, con un componente atmosférico importante, digamos, pueda llegar a ser aplicado en un momento bajo una fuente y una localización, de modo tal que los cultivos lo puedan absorber y bueno, las emisiones sean mínimas. En el caso de la fijación de carbono, también tiene que ver con que hay procesos, digamos, de respiración, digamos, ¿no es cierto?, y de donde se elimina dióxido de carbono al ambiente, en el caso, por ejemplo, de los herbívoros, metano, que bueno, también es parte, digamos, del mundo y de la agricultura actual. Pero nosotros tenemos un potencial enorme a través de los vegetales para esa fijación de carbono, ¿no? Y todas las prácticas de manejo que habitualmente se realizan y que hacen los agricultores, poco están destinadas a transformar ese dióxido de carbono en un producto cosechable o en un sostén de los productos cosechables. Entonces, las mejoras productivas están de acuerdo, ¿no es cierto?, con un balance de carbono más equilibrado. Me parece que me mencionaste, me parece que es muy, muy interesante, ¿no? Porque es el concepto de que hoy en día hablamos del problema del carbono y los gases de efecto invernadero en la atmósfera y de cómo la agricultura tiene un rol clave en ese papel, ¿no es cierto? Claro que sí, inclusive un montón de ambientes cuando pasan a una agricultura, digamos, ¿no?, o pasan a producción, aumentan, digamos, la biomasa, aumentan la productividad y entonces tienen mayor capacidad de fijación de carbono. No es lo mismo una pastura implantada, por ejemplo, de alfalfa o de otra especie forrajera, que un campo natural. No es lo mismo, a veces, por ejemplo, en el semiárido podemos saber ambientes naturales que cuando entra la agricultura puede producir, por ejemplo, en el caso de un maíz, fácilmente 20.000 kilos de materia seca en el término de 6 meses. Entonces, la agricultura, en alguna medida, es un gran restaurador del ambiente. Es interesante ese concepto de agricultura como restaurador del ambiente, ¿no? Me gustaría ahora, vamos a entrar más en el tema específico ahora de tu especialidad, ¿no es cierto?, los bioestimulantes orgánicos, ¿no? Y en ese aspecto, ¿qué quiere decir producir de manera sustentable? Bueno, creo que Argentina, la agricultura argentina ha sido pionera en la sustentabilidad. Y eso se ha basado en 3 principios básicos: siembra directa, rotación de cultivos y fertilización balanceada.
Esa fertilización balanceada en un primer momento la pensamos a partir de fósforo, nitrógeno, los elementos que veíamos, ¿no es cierto?, que eran los grandes puntos que nos limitaban la productividad. Con el tiempo se fueron introduciendo o se fue viendo que eran importantes otros elementos, ¿no?, como azufre, calcio, magnesio, los micronutrientes, empezamos a hablar de zinc, de boro. Y los bioestimulantes es como una especie de tercera generación, un paso medio entre la fisiología y la nutrición. Muchas veces no son nutrientes específicos, pero sí son moléculas que mejoran el crecimiento vegetal y que apuntalan el cultivo en etapas claves. La implantación, mejorar la tolerancia a un herbicida, permitir una mejora en la fisiología de tolerancia al estrés, ¿no? Entonces es como un avance más hacia la fisiología de lo que es la nutrición de cultivos. Me parece muy interesante esto, porque de alguna manera el general de la gente piensa que los fertilizantes vienen de la minería, ¿no es cierto? Son sintéticos muchos de ellos, ¿no es cierto? En cambio estás hablando acá de los bioestimulantes que son de origen biológico, ¿no? ¿Por qué es importante ese reemplazo? ¿Por qué es importante reemplazar sintéticos por biológicos? Yo creo que hay una convivencia, ¿eh? La reposición de nutrientes es un proceso necesario para no esquilmar el suelo. Entonces, los fertilizantes minerales siempre van a existir. La reposición de fósforo, de potasio, ¿no es cierto?, es una necesidad que se hace en toda la agricultura del mundo. Un bioestimulante de por sí, digamos, no hace referencia a una molécula específica. Pueden ser moléculas muy distintas, hormona de crecimiento, aminoácidos, extractos de algas, de orígenes muy distintos, pero tienen un punto en común. Tienen un origen natural y mejoran algún proceso en el crecimiento de las plantas, con un objetivo final de mejorar los rendimientos. Entonces, la naturaleza misma hace de que digamos, sean de composición orgánica y su destino ya no es necesariamente aportar una molécula que, por ejemplo, active una enzima, como puede ser el zinc, sino mejorar integralmente la fisiología de la planta y darle condiciones, darle herramientas para un mejor desempeño ante determinadas situaciones, como las que mencionábamos. Detoxificar un preemergente, la tolerancia a estrés hídrico. ¿Y de dónde vienen? ¿Cuál es el origen de estos bioestimulantes? El origen puede ser muy diverso. Puede ser un extracto purificado de un alga, puede ser un aminoácido que es un subproducto, digamos, de alguna industria, puede ser una hormona de crecimiento natural o sintética. Es muy diverso, digamos, la fuente sobre la cual lo podemos utilizar. La calidad de ese proceso, el hecho de no desnaturalizar las proteínas y los componentes básicos, hacen a la calidad de ese bioestimulante. Y el punto común es que tienen que mejorarnos el crecimiento y aumentar la productividad. Vamos a hablar específicamente un ratito ahora de uno de los bioestimulantes más utilizados en Argentina, ¿no? Que es Smartfoil, ¿no? Específicamente, ¿de dónde viene el Smartfoil? ¿De dónde? Bueno, yo la verdad que lo conocí de hace mucho tiempo. Es uno de los productos que yo he hecho muchísimos ensayos y desarrollos de bioestimulantes. ¿Una especie de papá o...? Sí, o un desarrollista, digamos, ¿no? De la zona núcleo. Ajá. Y bueno... Pero lo conocé de chiquito. Claro, fue uno de los productos que en primer término, digamos, empezamos a evaluar. Y siempre me pareció atractivo esa conjunción que tenía de, bueno, un componente orgánico que hace las veces de bioestimulante y también un aporte nutricional de elementos claves, ¿no? Elementos esenciales, como los llamamos en nutrición, como puede ser el caso de zinc, boro, nitrógeno. Y fundamentalmente, ¿de dónde nace? ¿De dónde surge? ¿De dónde lo encontramos en la Smartfoil? Bueno, lo encontramos, digamos, como un producto, como un bioestimulante más, complementario a la nutrición tradicional al suelo, pero en este caso va por vía foliar. Y bueno, es un acompañante natural, digamos, de productos defensivos para, digamos, la protección de los cultivos. Lo que yo entiendo también, corregime, vos sos el experto acá, que es un subproducto de una industria muy importante, como la industria de producción de enzimas, ¿no es cierto? Claro, sí. Entonces, este es un producto que es un producto reciclado, ¿no? Un producto de la economía circular. Exactamente. Sí, es un origen muchas veces común, digamos, de diversos tipos de bioestimulantes, que, bueno, en lugar de transformarse en un desecho orgánico,
se reutilizan, se mejoran, se enriquecen con nutrientes específicos para darle un uso productivo. No, a mí personalmente me parece una historia fantástica esto, ¿no? De un desecho se convierta en un producto valioso para el productor, ¿no es cierto? O sea, es todo un proceso, ¿no es cierto? Que hace de transformar de un residuo a prácticamente fertilizantes de eficiencia mejorada, puesto que en general los productos de aplicación foliar de buena calidad tienen una eficiencia de absorción mayor de los que se usan al suelo. Esto es debido a que al no pasar por el suelo, que es una fuente de retención, de acomplejamiento, a veces de pérdida de nutrientes, bueno, la aplicación directa sobre el canopeo aumenta su eficiencia. Pero para que esto sea posible, hay, digamos, una gran cantidad de pasos. Sí, no es agarrarlo y... Exacto. El uso de coadyuvantes, el tamaño de las moléculas, tiene mucho que ver. Pero qué bueno, yo soy muy copado con este tema, sí, que doña Rosa, ¿no?, sepa que el agro recicla, ¿no? Claro que sí. Es un poco la naturaleza de la agricultura, ¿no? La naturaleza, las plantas toman el dióxido de carbono, que en definitiva es un residuo de nuestra respiración, para transformarlo en alimento. Bueno, hablamos ahora, hablamos al principio de la huella ambiental, la huella de carbono, ¿no? Y ahora, ¿cómo el productor puede medir su impacto ambiental? ¿Cómo puede saber si está haciendo más o menos daño o qué impacto está teniendo en el ambiente? ¿Y cómo ayudan los bioestimulantes a esa situación? Sí. A la mayoría de los insumos agrícolas, sobre todo los que están destinados a la nutrición, el productor le va a pedir que incremente el rendimiento, que un poco es la variable clave, ¿no es cierto?, el objetivo, el driver, ¿no?, que tiene un productor. Eso es bueno, digamos, para su economía y también es bueno para el sistema, porque una planta que logra crecer más, obviamente diluye todos aquellos insumos, ya sean herbicidas, plaguicidas, elementos con potenciales pérdidas, como puede ser el nitrógeno. Yo voy a tener pérdidas, ¿sí? ¿Qué pasa? Si ese nitrógeno queda en el suelo y nadie lo absorbe, entonces puede drenar una napa. Eso ¿no? me parece muy importante, ese mensaje, ¿no? Porque está el concepto, a ver qué opinas sobre esto, que hacerle bien al ambiente o tener menos daño ambiental es caro. Y me parece que es al revés, ¿no es cierto? Es caro hacer mal las cosas y cuando mal utilizas algunos productos estás haciendo daño ambiental. Claro que sí. Un cultivo que rinde más, hay más grano para el productor, más residuos para el suelo y más carbono, digamos, para el sistema, ¿no? De modo que esa mejora en la productividad va a aumentar la eficacia y la eficiencia de uso de cada uno de los componentes que se hayan puesto en el sistema, ¿no? Es como entonces el mensaje es como, es caro hacer las cosas mal. Por supuesto que sí. Y es caro y es malo para el ambiente, para todos, hacer las cosas mal, ¿no? Exactamente. Es un cambio de paradigma, ¿no? Como diciendo, o sea, ser ambiental o ser ambientalmente responsable me cuesta. Sí. No, me cuesta ser ambientalmente irresponsable. Claro. De eso surge, ¿no es cierto?, otra palabra, hemos hablado de sustentabilidad, de carbono, otra palabra clave, intensificación. Me encanta. Es aumentar, digamos, el aprovechamiento de los recursos. Esa intensificación puede ser en el tiempo, un doble cultivo. En doble cultivo ocupo más el tiempo, el espacio y el agua. O puede ser, digamos, por unidad de superficie, mayor rendimiento, ¿no? Entonces, los insumos bien utilizados nos ayudan a la intensificación. Acá hay otro cambio de paradigma para mí fenomenal, que es el concepto antes era necesitamos más superficie, tenemos que avanzar en la superficie para producir más alimentos, ¿no? Y como que el planeta no quiere que haya más, avancemos con la agricultura, ya hemos avanzado demasiado, ¿no? A eso te referís con intensificación. Exacto. Bueno, en ese punto de vista, claramente hay límites geográficos, las isoietas, digamos, nosotros son las que están,
y cada vez que avancemos hacia un lugar más donde llueve menos, digamos, mayor va a ser el nivel de energía y de recursos que vamos a tener que poner, y a su vez es mayor, son ecosistemas más frágiles y por lo tanto más fáciles de degradar. Entonces, llanuras como la región pampeana argentina tenemos una enorme responsabilidad, ¿no? Porque es una de las regiones que va a tener que, o ya tiene, ¿no? Y va a tener que alimentar al mundo de una forma económicamente comprable, y eso se puede lograr solamente incrementando los rendimientos y no degradando el sistema. Mencionaste del estrés, ¿no es cierto? Es algo tan propio de los humanos, ¿no? El estrés, más en estos tiempos actuales. Pero aparentemente que las plantas también sufren estrés. ¿Cómo te das cuenta cuando un cultivo está estresado? Bueno, vamos a definir qué es el estrés, digamos. Eso. Una planta no tendría estrés si está bajo las condiciones de temperatura, humedad y radiación óptimas. Eso en el campo no existe. Claro. Si nosotros tuviésemos la planta en un invernáculo y todos los días... Perfecto. Está perfecto. Es como pero nosotros. Pero a cielo abierto, hay altas Siempre temperaturas, amplitud térmica, excesos de lluvias, o falta de radiación. O sea, no existe esa situación. Nosotros lo que tratamos mediante las prácticas de manejo, dentro de ellas la nutrición de cultivos, la bioestimulación va en ese sentido, es que esa bajada, ese estrés, digamos, y esa baja en el nivel de recursos no aumente demasiado la productividad. O sea, tratamos de devolver a la planta a una zona de confort como para que su tasa de crecimiento, especialmente en los periodos críticos donde se define el rendimiento, sea aceptablemente alta. Y bueno, todas las herramientas de diagnóstico, ¿no?, que se han desarrollado en la agricultura moderna tienen que ver con eso, como para tratar de mantenerse, identificar los periodos críticos, ver dónde son los momentos claves, dónde tenemos mayor posibilidad compensatoria y tratar de intervenir sin ser demasiado disruptivos, tratando de sostener esa tasa de crecimiento en las etapas claves. Usando analogía de un ser humano, ¿no? Esa es una pregunta jugada, ¿no? ¿Con qué compararías un bioestimulante en un humano, no? Sí. Bueno, tiene mucho que ver, por ejemplo, con... yo me iría claramente, eso es importante, la definición. No me iría para el lado de los remedios, me iría para el lado de la alimentación. Justamente, para eso quería ir. Exactamente. ¿No? Entonces no es un remedio. Claro. Es algo... las vitaminas, los minerales, los nutrientes específicos, ¿no? Es lo que te ayuda a sentirte bien o cuando te sentís medio bajoneado, a darte energía, ¿no? De tolerar las adversidades, ¿no? Hablemos de eso. ¿Y cómo está haciendo la aceptación? Estos son productos relativamente nuevos. ¿Y cómo ha sido o cómo está siendo la aceptación de esta tecnología? Pues ya no estamos hablando de la nutrición animal normal, balanceada, claro, sino esto, ¿cómo está siendo la adopción de estos productos? Bueno, la adopción es gradual pero sostenida. Hoy se considera que, por ejemplo, el año pasado en el simposio de fertilidad se hicieron diferentes encuestas y relevamientos tratando de cuantificar, digamos, el uso de fertilizantes en general, pero también de los bioestimulantes. Y por distintos parámetros, encuestas a productores o por el uso en el mercado, se considera que aproximadamente entre el 10 y 15% de la superficie agrícola total de Argentina lo utiliza. ¡Wow! De cultivos extensivos estamos hablando, ¿no? Sí, los cultivos intensivos es mucho más. Por supuesto que sí. Pero como es una tendencia, me gustó como dijiste. Una tendencia sostenida todavía, pero hay mucho camino por recorrer. Sí, claro que sí. ¿Y cómo lo convences a un productor de esos que son un poquito más reacios al cambio, ¿no?, a mostrarle los beneficios del uso de este tipo de soluciones biológicas? Primero hay que considerar que la agricultura argentina es muy singular, ¿no? Ajá. Si nosotros nos vamos a una región tropical... Casi todo en Argentina es singular. Sí. Si nosotros nos vamos a una región, por ejemplo, como el sur de Brasil, el sudeste asiático, con suelos tropicales, lixiviados, el crecimiento, o sea, triplica el crecimiento una planta con una buena nutrición respecto a aquella que no lo tiene. Entonces es obvio, es visualmente obvio. La agricultura argentina se desarrolló sobre uno de los ambientes más fértiles del mundo.
y durante casi 100 años no necesitamos fertilizar. Entonces no está tan arraigada la cultura de la fertilización. O sea, o sea, es que el Tata Dios fue como muy generoso Demasiado con nosotros. generoso. ¿Sí? Demasiado generoso. A partir de la década del 80 se empiezan a ver las carencias de los elementos principales. Nitrógeno, fósforo, los principales. Claro, ¿no? nos empezamos a quedar sin reservas. Exactamente. Suena parecido, ¿no? Exactamente. Y nitrógeno, fósforo con deficiencia provocan caídas de rendimiento del 20-40%, ¿no es cierto? Son muy grandes y muy visibles. Una vez que ajustamos eso, fuimos avanzando hacia elementos y prácticas que son un poco más pequeñas, ¿no? y más de detalle. Claro. Todos los avances de agricultura de aquí en más van a venir en ese sentido. Y la nutrición, a diferencia de la protección vegetal, tiene, digamos, el sentido de que nosotros tenemos que medir el rendimiento. No vamos a ver morir una maleza, matar un insecto, sino que debemos con un proceso de construcción. Bueno, es como hablamos de los humanos, no es un remedio, exacto, sino es como sentirte mejor. Entonces, la forma yo creo que es de hacer investigación, desarrollo, es como que todo producto relacionado con la nutrición tiene distintas etapas. Investigación en microparcelas, donde ponemos muchos productos, vemos cuáles funcionan, ajustamos la dosis en el momento de aplicación, eso lo hacemos nosotros, ¿no? Después los técnicos de las empresas, de los grupos de productores, lo validan en franjas, ¿no? Claro. Y finalmente el productor en su establecimiento, dejando su testigo, ¿no es cierto?, comprueba, ¿no es cierto?, los resultados finales. Pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Al productor argentino no solamente le gusta sacar más rendimiento y más rentabilidad, sino también le gusta ver su cultivo lindo. Entonces, es así, son orgullosos de su cultivo. Yo muchas veces las circunstancias climáticas, socioeconómicas, quizá han impedido ese avance, pero el productor argentino no es cerrado o no es, digamos, contrario a la tecnología, sino muchas veces con cambiar la plata, digamos, con que pague el costo de producción, ya los utiliza. Entonces, nosotros vemos un crecimiento muy grande en el uso en un futuro cercano. Gustavo, vamos a tener que ir cerrando, pero no quería irme. ¿Cuántos años hace que estás en este tema, Gustavo? Un montón. Yo ingresé en el INTA de Pergamino en 1996. Wow. Esos son unos cuantos años, ¿no? Sí. ¿Y tenía poco más de 20 años, no me había recibido. Y más pelo. Seguro. ¿Qué es lo que te mueve, Gustavo, en todos estos días a levantarte y a seguir? ¿Qué es lo que te mueve? Bueno, realmente la pasión, o sea, yo soy una persona de campo desde el origen y bueno, me vuelve muy feliz. Te encanta, ¿no? Me apasiona. Bueno, fue un placer compartir este rato contigo, Gustavo, un placer. En el próximo capítulo vamos a hablar de un tema sumamente importante, clave, que es el principio de las semillas. Bueno, nos esperamos.